la excelente presentación y por el manejo del tiempo, además. Así que bien, doble felicitaciones, brillante. Y le damos la palabra ahora al doctor Rodolfo Ferrando, que nos va a hablar de los efectos de la pasta a nivel cerebral, vinculados al consumo crónico y en la abstinencia. Te escuchamos, Rodolfo. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer por la invitación. Agradecer en especial a Héctor por todo el trabajo de divulgación que ha hecho, no solo para esto, sino en los últimos años y el apoyo desde el observatorio. Y bueno, voy a hablar un poco de lo que hemos trabajado en los últimos 10, 12 años con relación a la pasta. Una mínima introducción acerca, primero, para mostrarles un poco cuáles son las herramientas que utilizamos. Nosotros usamos herramientas de imagen funcional cerebral que miden en el cerebro la distribución de alguna variable con información funcional. No tienen tanto detalle anatómico como las técnicas estructurales, pero tienen información complementaria. Ahí tenemos el ejemplo clásico de una resonancia magnética, que es la aproximación más clara a la anatomía cerebral global a través de imagen que existe hoy en día, y a la derecha tenemos técnicas de imagen funcional. Imagen molecular en el medio de los receptores de dopamina en el cerebro, que muestran concentración principalmente en el cuerpo estriado, en los ganglios basales, núcleo caudado y putamen, y imagen de función cerebral de una forma más general, que puede obtenerse a través de flujo sanguíneo o de metabolismo, dependiendo de cuál sea la técnica que se utilicen, y para lo cual también existen algunas técnicas de resonancia magnética funcional que permiten resultados parecidos en algunos aspectos, ¿no? Nosotros utilizamos técnicas nucleares de imagen funcional cerebral, trabajamos en la clínica con imagen de flujo, metabolismo y con imagen de receptores de dopamina. Por ahora, los estudios en usuarios han sido con este tipo de trazadores de flujo sanguíneo. Un repaso anatómico sobre las estructuras que vamos a ver implicadas durante la presentación muestra sobre todo el foco en el sistema dopaminérgico mesolímbico, ¿no? La dopamina es un trazador esencial en las adicciones, también es un trazador esencial para la vida en general, está detrás de múltiples funciones vitales del cerebro humano, que llegan incluso hasta la preservación de la especie. En realidad es ese trazador el que se ve más afectado en los procesos de adicción, y dentro de las estructuras que utilizan la dopamina como neurotransmisor, hay una de las divisiones del sistema dopaminérgico, que es el mesolímbico, con algunos núcleos que están localizados profundos en el cerebro, como el núcleo accumbens o el área tegmental ventral, que está más abajo, que vamos a ver después, son claves en el establecimiento de las adicciones y también sus conexiones con la corteza cerebral, como vamos a ver más adelante, ¿no? Sobre todo formando parte de ese sistema de la dopamina mesolímbica se incluyen estructuras del cerebro que están localizadas en el sector medio, es decir, si partiéramos el cerebro al medio y lo separáramos, ¿no?, se vería el cuerpo calloso y toda la corteza cerebral que lo rodea, tanto por encima y por debajo, constituyendo el sistema límbico, particularmente el hipocampo, que es una estructura bastante atrófica en el cerebro humano, y las estructuras o el cinturón paralímbico, que son áreas de corteza que lo rodean, que constituyen en realidad el verdadero sistema límbico del cerebro humano, ¿no? Eso incluye la circunvolución del cíngulo y el giro parahipocámpico, y a su vez también, de forma muy relevante, conexiones de esas estructuras con la corteza prefrontal, que es el área que nos distingue como seres superiores, pensantes, a diferencia de los animales inferiores, en donde están alojadas las principales funciones cognitivas del cerebro humano, y en particular áreas de la corteza frontal mesial, ¿tá?, en su sector anterior, entre medio de los ojos, y también si partiéramos el cerebro al medio, ¿no?, de un lado y del otro, por delante del cuerpo calloso, y el piso del lóbulo frontal, lo que estaría por arriba de los ojos nuestros. Son regiones que tienen conexiones extensas con el sistema límbico y se consideran estructuras paralímbicas en sí, con un rol muy importante en la cognición social y también en las adicciones, ¿no? Todas estas estructuras en conjunto están implicadas en lo que se llama el sistema de recompensa,
que incluye entonces núcleos límbicos profundos como el área tegmental ventral o el núcleo accumbens, y sus proyecciones, por un lado, a estructuras de relé que están localizadas en el centro del cerebro, como los ganglios basales y los tálamos, y hacia la corteza cerebral, en particular en las regiones que hoy mencionábamos, ¿no? La corteza prefrontal mesial, el cíngulo anterior y la corteza orbitaria del lóbulo frontal. Pasando directamente a estudios con estas técnicas en individuos adictos, ¿no? Se ha demostrado, este es un estudio hecho en realidad en adictos, en alcoholistas, pero vale lo mismo y está publicado lo mismo para la cocaína. Se ha demostrado cómo tanto utilizando trazadores que miden la síntesis de dopamina, es decir, la producción de dopamina en el cerebro, como trazadores que miden los receptores postsinápticos, ¿no?, que responden a la liberación de dopamina, se evidencia una disminución de la disponibilidad de dopamina en el cerebro del individuo adicto. Hay menos producción, hay menos receptores postsinápticos para poder estimularse, entonces, como consecuencia de la liberación de dopamina. Eso, a su vez, se asoció en los adictos a un aumento del craving y un aumento del riesgo de recaída. Es decir, que menores cantidades de dopamina implican mayor necesidad de busca de la droga y mayor riesgo también de recaída para el individuo. A su vez hay estudios que relacionan los cambios que se producen en el sistema dopaminérgico propiamente dicho con lo que pasa en la corteza prefrontal en las áreas que habíamos mencionado, que se encargan a su vez, o está establecido que se encargan del control de la dopamina en esas estructuras profundas. Básicamente lo que se ve es que cuando la función dopaminérgica disminuye, también disminuye la función cerebral en las áreas de la corteza prefrontal mencionada. En este estudio se muestra la corteza orbitofrontal y se muestra también el giro cingulado o cíngulo en el sector anterior, ¿no? Y se ve cómo esas estructuras decrecen en metabolismo en mayor medida cuanto mayor es la depresión de la dopamina en el cerebro. Esa regulación en menos de la dopamina está debida a el exceso de dopamina que genera la droga habitualmente, ¿no? Cuando yo consumo cocaína, o cualquier persona consume cocaína, se bloquea el transportador de dopamina y eso hace que se perpetúe la presencia de dopamina en la sinapsis. El cuerpo reacciona entonces sintetizando menor cantidad de dopamina y expresando menor cantidad de receptores como un fenómeno de amortiguación. En cuanto a la fisiopatología de la adicción, antes de meternos propiamente en los estudios nuestros, la historia ha ido desde el foco de atención puramente en los núcleos límbicos como sitio de acción de la droga, como estábamos hablando, es allí donde actúa la cocaína a nivel del sistema dopaminérgico, es allí donde se produce además la sensación inmediata que experimenta el adicto, la recompensa y el efecto agudo propiamente dicho de la droga. También hay fenómenos que parten desde esos circuitos conectándose con la corteza prefrontal que terminan por establecer la dependencia. Y entonces es allí, en la corteza prefrontal, donde se median particularmente los fenómenos de neuroadaptación, la codificación de nuevas conductas y la memoria y el condicionamiento relacionados con el consumo de la droga y la búsqueda patológica de la droga. Bueno, esto ya aparte está viejo, ha mostrado Cecilia cosas más nuevas, pero es un poco para ejemplificar que el componente principal de la pasta base de cocaína es el clorhidrato y que, de acuerdo a los experimentos de ellos, lo sigue el componente cafeína en la mayoría de las muestras, que como ya mostró Cecilia tiene un papel relevante también en los efectos de la pasta base. Y yo era uno de los escépticos, lo confieso acá delante de todos al respecto de eso, en cuanto a que me jugaba más a favor de lo que es la vía inhalatoria de la droga, los experimentos han demostrado una relevancia también importante de los adulterantes y en particular de la cafeína. En cuanto a la vía de administración, se muestra claramente en esta gráfica cómo la cocaína por vía fumada tiene una velocidad de acción similar o alcanza su máxima concentración en sangre a un ritmo similar al de la cocaína por vía intravenosa. Eso está a su vez, toqué algo que no debía haber tocado.
Demostrado también en estudios en cuanto a la tasa de administración o la velocidad con que una droga alcanza, entonces en este caso el cerebro, vean cómo tanto para cocaína como para nicotina, cuando la tasa de administración de una droga es más rápida, en este caso 5 segundos versus 25 segundos y 100 segundos, la sensibilización que se genera en animales es mayor. Otro diapositiva muy importante que es del grupo de Cecilia, pero que también tiene que ver con lo que nosotros vamos a mostrar después, es la toxicidad de la pasta base. Este es un estudio muy, muy importante, que ya tiene sus años, pero que muestra cómo la pasta base de cocaína, en particular el componente no cocaína que tiene esa pasta base, tiene efectos neurotóxicos importantes que llevan a que la sobrevida celular en cultivos de hipocampo es 4 veces menor con respecto a la sobrevida de células expuestas a cocaína clorhidrato. Esa toxicidad después, poder evidenciarla a nivel de tejido, a nivel del órgano entero y a nivel de la conducta es todavía más difícil porque el cerebro tiene mecanismos de compensación muy importantes. El cerebro humano posee una plasticidad importante que logra entonces compensar de alguna manera o paliar los déficits producidos por distintas noxas a lo largo del tiempo, a veces por varios años, manteniendo inclusive asintomáticas patologías neuropsiquiátricas severas. O sea que evidenciar todo ese daño que se va produciendo lentamente a través de observaciones clínicas en consumos a largo plazo no es fácil y lleva años de consumo probablemente. Por supuesto que queda fuera de esto el evento agudo, ¿no? La persona que sufre un infarto cerebral o un infarto de miocardio por consecuencia del consumo, eso le puede pasar tanto al inicio del consumo como en cualquier etapa. Pero hablaba del efecto crónico a largo plazo. Estas son las primeras observaciones, es un estudio, como ven ustedes, del año 2004, ¿no? De mediados del 2004, algunos de los primeros pacientes que estudiamos provenientes de Policlínica de Psiquiatría de nuestro hospital, mediante técnicas de imagen y en esos casos evidenciamos alteraciones de la perfusión cerebral en áreas críticas, ¿no? No solo para lo que es el fenómeno de la dependencia, sino también para lo que es el comportamiento o la conducta humana, ¿no? En este caso encontramos cómo la corteza orbitaria o el piso del lóbulo frontal está muy apagado en este individuo. También hay áreas asociativas, tanto de corteza frontal como parietal y temporal, que están afectadas y lo más importante es el pre-post de este individuo, que es uno de los pocos que logró estudiarse con un tiempo de abstinencia prolongado. En 17 meses en que el sujeto permaneció sin contacto con la droga, se muestra entonces cómo hay recuperación de una cantidad de áreas que antes se mostraban afectadas. Y entonces les pido que mantengan un poco la atención sobre las flechas que hay en blanco, ¿no? Y cómo en esos mismos sectores se recupera la actividad cerebral, ¿no? Vean el piso del lóbulo frontal, cómo estaba claramente en tonos casi del azul y cómo ahora tiene una recuperación, ¿no? Esto es normal porque es corteza finita en ese sector, pero hay una recuperación en casi todas las áreas de corteza asociativa. Incluso hay algunas áreas que pertenecen a corteza paralímbica prefrontal que se encuentran ahora hiperactivas. El correlato de eso está todavía por ser del todo desenmascarado, ¿no? Aunque tienen una relación probablemente con la ansiedad que motiva la necesidad de consumo y el craving. En estudios, sobre todo en consumidores en abstinencia de menos tiempo. Este es el primer estudio que publicamos sobre los efectos directamente de la pasta base de cocaína en consumidores activos sobre el cerebro humano. Mostraba 16 consumidores de pasta enfrentados a 16 voluntarios normales de 18 a 34 años de edad con una media de 24 años, la mayoría de ellos del sexo masculino. Todos tenían un consumo activo de más de un año de evolución y un tiempo de abstinencia menor a 10 días. En ese caso, la misma imagen mostrada sobre una imagen de resonancia magnética en un espacio común de coordenadas del cerebro muestra las estructuras involucradas, ahora con mayor detalle. Se ve como la corteza frontal está particularmente involucrada bilateralmente, tanto en sectores laterales como en sectores mesiales. Esto es cíngulo anterior, conexiones subcorticales, los tálamos, la corteza temporal mesial,
parte del sistema límbico también está involucrada, y algo de corteza asociativa posterior también. En 2 de los individuos que lograron abstinencia prolongada en ese reporte, logramos estudiarlos en la evolución, en el control, al cabo de un periodo de 17 meses en el primero y 11 meses en el segundo, y lo que se ve en la imagen A, en los 2 casos, en un corte coronal y otro transversal del cerebro, se muestra cómo hay alteraciones en corteza prefrontal, y en la imagen B se ve cómo a los 17 meses esas alteraciones revirtieron mayormente. Lo mismo en el segundo individuo, que tiene alteraciones aún mayores en corteza frontal en todos sus sectores, mesial, lateral, ventral, y cómo al cabo de 17 meses las alteraciones en esa región también desaparecieron, ¿no? En el control también se ve como algunas de las áreas se encuentran ahora hiperactivas. Más adelante entonces, y una estrategia que hemos seguido hasta el día de hoy para extraer específicamente los efectos de la cocaína fumable, en este caso de la pasta base de cocaína, es compararlos con usuarios de clorhidrato de cocaína. Entonces, más adelante lo que hicimos fue reportar el estudio de una muestra de 24 usuarios activos de pasta base de cocaína enfrentados a 20 controles normales, y los mismos 20 controles normales comparados con 18 usuarios activos de cocaína clorhidrato. En este caso, los mapas de superficie del cerebro en sus vistas interior, en este caso izquierda y derecha, posterior, anterior, lateral derecha, lateral izquierda, inferior y superior, muestran las áreas del cerebro que se encuentran comprometidas, muestran alteraciones en los circuitos prefrontolímbicos y en el tronco encefálico, como habíamos mostrado también en el primer estudio, la corteza prefrontal en su sector mesial, en el cíngulo anterior, en la región orbitaria, están claramente afectadas en el caso de los consumidores de pasta base, y los consumidores de clorhidrato tienen también una tendencia a alteraciones en regiones de la corteza prefrontal y algunas áreas asociativas posteriores, aunque el compromiso de los circuitos mesiales y ventrales es claramente menor. Más adelante intentamos establecer correlaciones con la presencia o la tendencia a conductas agresivas en los consumidores. Para eso utilizamos escalas, que vamos a ver un poquito más adelante cuáles eran, y encontramos cómo hay regiones del cerebro que se correlacionan con el puntaje en esas escalas. En cuanto a lo que es la conducta, la presencia de conductas agresivas propiamente, destaca entonces la correlación con regiones en el cíngulo anterior y en la corteza prefrontal en su sector orbitario y ventral, ¿no? Tanto en cuanto a lo que es la presencia de conductas agresivas como en cuanto a la tendencia a la agresividad en la personalidad de los individuos, ¿no? Vean cómo las imágenes son muy similares en cuanto a las regiones que tienen correlación con estas escalas. Las escalas que utilizamos fueron una adaptación, en realidad, de la escala de agresión manifiesta, que está en realidad desarrollada para evaluación de conductas agresivas en emergencia, pero la adaptamos en su parte A de modo retrospectivo, con la intención simplemente de sistematizar un poco las conductas agresivas en cuanto a agresión verbal, agresión física contra uno mismo, contra objetos o contra otras personas, y utilizamos además el inventario de personalidad, de organización de la personalidad de Kemberg y Clarkin, que está validado en Argentina, para de esa manera, a través de la subescala de agresión, evaluar las alteraciones de la personalidad. En este caso se muestra entonces una figura que ilustra los resultados anteriores, superpuesta además con los cambios funcionales que se ven habitualmente en los usuarios de las drogas comparados con voluntarios normales. En este caso son usuarios tanto de clorhidrato de cocaína como de pasta base, porque no teníamos aún un número importante como para hacerlo por separado con buenos resultados estadísticos. Lo que se ve entonces en color cian, que es este celestito que hay acá, son regiones que están afectadas en los consumidores con respecto a los voluntarios normales, mientras que lo que se ve en azul son las correlaciones con la conducta agresiva que nosotros encontramos, y lo que se ve en verde son las correlaciones con la personalidad agresiva.
y se ve la similitud y la superposición parcial de esas áreas en los tres análisis, ¿no? Esto muestra cómo áreas que se afectan durante el consumo agudo de la droga son también áreas que se encargan, como ya se sabía desde antes, de la conducta social o socialmente adaptada, del control emocional, y que también actúan como áreas de control inhibitorio de la conducta impulsiva o agresiva, y cómo esas áreas que se correlacionan de por sí en los consumidores con una propensión a ese tipo de conductas también están afectadas en el consumo de droga. Esto lo que pone en evidencia no es directamente una relación causa-efecto, es una correlación, y tampoco implica que toda la agresividad de la sociedad se explique por la pasta base. En realidad lo que sí muestra es cómo el consumo de la cocaína fumable afecta regiones que se encargan del control de la conducta agresiva y de la normal conducta social en el individuo, y que entonces puede tener un papel en la predisposición a estos actos de agresividad o violencia que se han visto relacionados con el consumo de la pasta base. En consonancia con eso, ¿no?, la fisiología del comportamiento adaptado socialmente muestra, ¿no?, estructuras cerebrales similares a las que están implicadas en las alteraciones que se producen en el consumo, ¿no? Y la corteza prefrontal dorsolateral tiene un papel importante en lo que es la planificación, la organización, el control inhibitorio, y se ha visto claramente afectada durante el consumo de estas sustancias. Algunas áreas de la corteza prefrontal que se relacionan especialmente con la respuesta emocional y con la conducta social y el razonamiento moral son áreas que tienen conexión importante con el sistema límbico y que están entonces relacionadas directamente e interconectadas con el sitio de acción de las drogas que estábamos mencionando. En una etapa más reciente empezamos a estudiar los fenómenos que se producen durante la abstinencia. En este caso, 22 usuarios activos de cocaínas, mayoría de ellos pasta base, fueron comparados con 20 usuarios en abstinencia, también mayoría de ellos pasta base. Las abstinencias de los usuarios estaban en un rango entre 1 a 8 meses, con una media de 2.6 meses, y a su vez se incluyeron en el análisis 22 controles normales. La comparación de los usuarios activos versus los controles normales muestra alteraciones que ya hemos visto en diapositivas anteriores. En la comparación de los individuos en abstinencia con los controles normales encontramos diferencias. Por un lado, encontramos que algunas áreas del cerebro, sobre todo corteza temporal en este caso, también cerebelo y corteza occipital, tienen una disminución de la actividad con respecto al consumo y con respecto a los voluntarios normales, y otras áreas, como la corteza prefrontal, sobre todo en sectores dorsales, así como sectores de la corteza asociativa posterior, también dorsales, muestran una tendencia al aumento de la actividad durante la abstinencia. La correlación directa entre estos dos grupos, abstinencia versus consumo activo, muestra cómo hay menor actividad en el cerebelo y en la corteza occipital, lo cual puede quizás estar relacionado con el aumento de la actividad psicomotriz que pudiera haber en el individuo cuando consume en relación al individuo en abstinencia. Pero más relevante aún es cómo la corteza prefrontal muestra incrementos de su actividad con la abstinencia. Esto puede traducir o podría ser interpretado como que el individuo, en la medida que pasa el tiempo, logra recuperar función en algunas áreas del cerebro que son vitales para lo que es la planificación a más largo plazo, para lo que es la capacidad del individuo de decidir qué es lo que es bueno para su vida, para lo que es decidir entonces mantenerse o no alejado de la droga, para lo que es la motivación conductual, funciones cerebrales absolutamente necesarias para que el individuo en algún momento pueda decir que no, dejar de consumir y empezar a organizar su vida de una forma diferente. Por supuesto que hay que profundizar en todo esto y en eso estamos. A su vez hicimos correlaciones con el tiempo de abstinencia en esos mismos individuos y encontramos cómo
la actividad en algunas áreas paralímbicas del cerebro humano se correlaciona con el tiempo de abstinencia y que con el tiempo la actividad tiende a disminuir en esas regiones. El signo positivo o negativo de todo esto también no deja de ser fácil de interpretar, particularmente porque hemos visto que en algunas etapas la corteza prefrontal y las estructuras paralímbicas pasan de estar hipoactivas a estar hiperactivas. También hicimos estudios neuropsicológicos, esto a cargo de la doctora Alicia Silveira, neuróloga, que mostraron también en estas poblaciones cómo existe un rendimiento cognitivo descendido en la mayoría de los usuarios, tanto de clorhidrato de cocaína como pasta base. De hecho, todos los usuarios tuvieron por lo menos comprometido uno de los dominios que se estudiaron. Dentro de los estudiados, entonces, está sobre todo la atención, la función ejecutiva y la memoria, y en estas baterías neuropsicológicas relativamente sencillas encontramos entonces un compromiso de las funciones neurocognitivas en un porcentaje alto de pacientes, en grado generalmente al menos moderado. En la comparación estadística entre pasta base y clorhidrato de cocaína, por el momento no llegamos a encontrar diferencias. Hay una tendencia, sí, si ustedes miran los números, a que aquellas pruebas que miden puntaje punten un poco menos en la pasta base y que las que miden tiempo punten más. Sin embargo, no se alcanzó sin significación estadística en la mayoría de ellas. Solo en la prueba de dígito directo, que es una prueba particularmente más bien atencional, apenas se alcanzó una diferencia significativa. En el Trade Making B, que es una prueba más ejecutiva que atencional, hubo una tendencia. Pero tenemos un factor de confusión importante que es la educación formal de los individuos, que es mayor en esta muestra de usuarios de clorhidrato de cocaína que los de pasta base y puede contribuir a las diferencias. O sea que lo que estamos haciendo en sí ahora es equiparar estos valores, aumentando también el número de las observaciones, de las muestras y a su vez también incorporar otros test más ecológicos que se diseñen sobre todo a lo que es el comportamiento social del individuo para ver si hay diferencias en el consumo de ambas drogas. Hicimos correlaciones con estos test cognitivos en los diferentes aspectos, con las imágenes en cuanto a memoria, atención y función ejecutiva, y encontramos particularmente áreas de corteza frontal en varios de los test, ¿no? Que tienen correlación con el rendimiento en los mismos. Eso quiere decir que por un lado, las alteraciones cognitivas de estos individuos se relacionan en buena medida con fallas del funcionamiento prefrontal que ya conocemos, y quiere decir también que aquellos individuos que tienen mejor funcionamiento en la corteza prefrontal o menos compromiso son los que mejor rinden desde el punto de vista cognitivo. Bueno, esto ya no es parte de nuestras investigaciones, es una observación puntual de un usuario de cocaína clorhidrato con 20 años de consumo, que se encuentra en abstinencia, que asocia también consumo de alcohol y que en este momento entonces mantiene alteraciones tanto en la perfusión cerebral, en las áreas que están en colores de violeta, son áreas que están 2 desvíos estándar por debajo de la media en la comparación con la población control. Esas áreas están distribuidas en forma relativamente aleatoria en el cerebro, no afectan exclusivamente los circuitos prefrontolímbicos, sino que son más de distribución difusa. Eso se correlaciona con un rendimiento en el estudio cognitivo en este individuo que está por debajo de lo normal. Sin embargo, este individuo está inserto socialmente y lleva una vida laboral y social aceptable, ¿no? Es decir que, si bien la droga puede producir a largo plazo efectos tóxicos que sean crónicos e irreversibles con la abstinencia, en la mayoría de los casos, salvo consumos muy intensos y prolongados, si el individuo logra abandonar el consumo, puede estar en condiciones de llevar una vida aceptable. Esto también está un poco de la mano con lo que hablábamos hoy sobre la reversibilidad de los efectos. Aquellos efectos más devastadores que tiene la droga están durante el consumo y no se deben a toxicidad o a daño sobre las estructuras cerebrales, sino que se deben a adaptaciones que sufre el cerebro a consecuencia de las alteraciones del sistema de la dopamina que produce la droga.
y también eso que está relacionado con, temporalmente al menos, con el perfil adictivo tan severo que tiene la droga y con la desintegración biopsicosocial del consumidor, tiene diferencia importante con la situación que se produce después a largo plazo si el individuo lograra abandonar el consumo. Sin embargo, el gran problema es que esas alteraciones que se producen durante el consumo tienden a perpetuarse por el hecho de que el individuo no logra abandonar el consumo o es muy difícil que lo logre, ¿no? Y el riesgo entonces para sí mismo y para la sociedad es el individuo que está consumiendo activamente, no es cómo va a quedar el individuo después de consumir la droga. Bueno, a modo de resumen final, hemos descrito neuroadaptaciones en circuitos prefrontolímbicos relacionados con la sensación de recompensa, con el condicionamiento y la dependencia en los experimentos previos. Son circuitos que comprometen o que incluyen áreas que son críticas para el rendimiento cognitivo, particularmente en los seres humanos. Son más severos en el consumo de pasta a base de cocaína que en el consumo de clorhidrato de cocaína. La vía de administración es un probable factor determinante, esto por analogía con el cuadro clínico que produce el crack, una cocaína fumable de pureza elevada. Algunos adulantes activos, como la cafeína, contribuyen, ya está demostrado más que pueden contribuir a los efectos de la pasta base. Los efectos del consumo activo de la droga pueden relacionarse con una predisposición a la conducta agresiva en los consumidores y son potencialmente reversibles en aquellos casos en que se alcance una abstinencia prolongada. Como preguntas pendientes hay una cantidad enorme. En principio estamos pensando y trabajando, mejor dicho, en poder esclarecer los cambios dinámicos que se producen durante la abstinencia, cuál es su grado y reversibilidad de esos cambios cuando el individuo logra alejarse de la droga, cuánto tiempo es necesario para eso, qué se produce a distintos tiempos, cómo se relaciona a distintos tiempos con el riesgo de recaída medido a través de escalas, cuál es su relación con el rendimiento cognitivo y la conducta antisocial de los consumidores, cuáles son las consecuencias del consumo a largo plazo y el daño irreversible que puede producir la pasta base de cocaína, que se espera que pueda ser mayor que el que produce el clorhidrato de cocaína por su toxicidad mayor ya demostrada en cultivos celulares, pero que todavía no se ha podido explorar en humanos. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo en adolescentes y preadolescentes? Una etapa en la cual se están formando los circuitos prefrontolímbicos y se está estructurando la personalidad del individuo, una etapa vital en la cual hay un empuje muy grande de los fenómenos de plasticidad sináptica y una etapa que puede ser crítica después para el establecimiento de alteraciones, sobre todo a nivel psiquiátrico, posteriormente, que puedan ser incluso independientes del consumo de droga en etapas posteriores. Eso no se conoce bien y tenemos planteado estudiarlo desde hace ya un tiempo. También la comparación con otras cocaínas fumables de la región y con el crack también, aunque todavía eso es una etapa más difícil por la disponibilidad en los países de la zona, y después la evaluación de nuevas estrategias terapéuticas, que es un área en la que la neuroimagen funcional ha contribuido mucho en diferentes patologías, no mucho en la adicción por el momento, o poco, pero hay un campo grande para poder intervenir. Con respecto a lo que estamos haciendo ahora, estamos concentrados en el reclutamiento de individuos en el marco de un proyecto multicéntrico sobre alteraciones de la función cerebral en usuarios de cocaína fumables, financiado por la CICAD de la OEA, con recursos conseguidos por ellos, que se inició hace un poco menos de 2 años, que ahora, por desgracia, quedó limitado a Argentina, Brasil y Uruguay, porque Paraguay y Chile tuvieron que abandonar por distintas razones. El objetivo de ese estudio es evaluar las similitudes y las diferencias en los efectos de la pasta base que se encuentra disponible en los países participantes, la relación con la conducta agresiva en la pasta base versus la cocaína clorhidrato, la caracterización de cambios que suceden progresivamente durante la abstinencia
y la relación con la severidad del consumo y el craving en estos individuos, ¿no? Esto se va a lograr a través de la posibilidad de reclutar muestras de individuos más numerosas en el estudio multicéntrico y a su vez la posibilidad de estudiar las variantes de la cocaína fumable en cada región. Para eso tenemos 4 grupos: usuarios activos de pasta base, activos de clorhidrato, en abstinencia de pasta base y controles normales. En algunos lados, por lo menos acá, estamos reclutando también usuarios de cocaína clorhidrato en abstinencia si nos llegan. Les hacemos evaluación psiquiátrica y toxicológica, les hacemos SPECT cerebral y les hacemos estudio neurocognitivo. Tenemos también una colaboración que se inició el año pasado con el Instituto de Neurología Cognitiva de Buenos Aires, INECO, a través de un estudiante de doctorado que está haciendo su tesis allá, y de su director, Agustín Ibáñez, que está trabajando en el tema también en Argentina, a través de otras herramientas similares algunas, y lo que hemos hecho es cruzar datos, incorporar a nuestras evaluaciones técnicas de paradigmas de G y Event Related Potentials, incorporar test de evaluación cognitiva en aspectos sociales, lo que se llama cognición social, y también estudios epigenéticos en los usuarios. O sea que estamos en plena fase de reclutamiento de todo este material, a la vez que estamos también intentando publicar en revistas de alto impacto algunos de los resultados previos que por falta de tiempo todavía no pudimos publicar a texto completo. En cuanto a los agradecimientos, bueno, hemos tenido apoyo financiero del Ministerio de Educación y Cultura primariamente, después de la ANI y actualmente de la CICAD. Dentro del equipo de trabajo tenemos gente de medicina nuclear, sobre todo Claudia y María, que son las que más han colaborado en el estudio de estos usuarios y están colaborando también. La parte de toxicología está dirigida por Alba Negrín, la de psiquiatría por Pablo Fielitz, la de psicología, que está mal escrito, por Marcela Carballo. En Argentina el proyecto está dirigido por Carlos Damín y en colaboración con Adriana Bulacia, en Brasil por Félix Kessler de Porto Alegre. Bueno, el agradecimiento también a Graciela Ahumada de la CICAD y a Héctor Suárez del Observatorio Uruguayo de Drogas por su apoyo en todo esto, la gente de INECO, gente que ha colaborado además a lo largo de este tiempo a través de tesis o en otros marcos con las investigaciones en humanos, Hernán Delgado, Alicia Borrachina, Estela Boquino, etcétera, Juan, gente que ha colaborado también en experimentos con animales como Cecilia, que todavía no están publicados por diferentes motivos, el Centro de Tratamiento de Adicciones El Jawel y el Centro de Adicciones CREA, en particular entre los centros de tratamiento que nos derivan pacientes, son los que más han colaborado con esto y por eso merecen ser mencionados, ya que por lejos son los que más se han puesto la camiseta de este tipo de estudios. Y estamos esperando que otra gente, a la cual estamos buscando e insistiendo, también se prenda con apoyar este tipo de investigaciones que, si no las hacemos nosotros acá, no las va a hacer nadie, y que son, creemos, de gran importancia para los usuarios en general y también para la sociedad en general. Sabemos que es difícil, que implica el traslado de usuarios, que implica a veces 3-4 horas de evaluación en más de una oportunidad, pero estamos convencidos de que el esfuerzo vale la pena y también les comento para los que estén de alguna manera conectados con este tipo de centros que los usuarios en general lo reciben muy bien. Ellos quieren saber cómo está funcionando su cerebro y quieren saber cuál es la repercusión del consumo que han tenido. Por supuesto que la población más difícil son los usuarios activos y en eso es que estamos teniendo más dificultades de reclutamiento. Bueno, gracias a todos.